Nico Dujovne. Acá estamos. Bueno, con un poco de demora, Bajo la pero inflación. el pronóstico del gobierno se empieza a cumplir en términos de baja de inflación. Bueno, en julio la inflación fue 2% según el INDEC, y eso es otro dato más. Tenemos un índice ya oficial elaborado por el Creíble, INDEC. ¿para vos? Creíble, sí. Sí, de hecho, en los meses anteriores superó a otros índices privados. Sí, no dudo del índice del INDEC, que es un índice para el área metropolitana, no es un índice nacional, pero sin duda que es un índice que está hecho con rigor técnico y honestidad intelectual. Ese índice del 2% nos pone en la misma inflación que recibió el gobierno al asumir. Es decir, Kicillof le entregó a Macri 2% de inflación, 2% volvemos a tener ahora. Si uno anualiza un 2%, eso es 27% anual. Es decir, si todos los meses de un año fuera 2% la inflación, sería 27%. Si a fin de año la inflación cae a 1,5%, eso es 20% anual, si tuviéramos 12 meses de 1,5%. Ahora, bueno, la inflación bajó por un conjunto de factores. Terminaron de traspasarse a precios la unificación cambiaria, la suba de tarifas, después vamos a hablar de la suba de tarifas, si las tenemos o no las tenemos, por expectativas, porque ahora se habla de inflación, hay alguien que se hace cargo de la inflación, que es el Banco Central, que es el gobierno, y también por la recesión, ¿no? Entonces, de esta combinación de factores, tenemos una inflación ahora en 2% que va a seguir bajando. Cuando uno mira los números diarios de alimentos y bebidas, agosto va a dar una inflación más baja que el 2% que tuvimos en julio. Es un éxito muy importante para el gobierno. Es un éxito porque gran parte del programa de gobierno se basa en ofrecerle al sector privado una macroeconomía ordenada, bajo la premisa de que ese orden, esa capacidad de planificar del sector privado, genera un aumento en la inversión, que se puede planear a más largo plazo, y sobre todo porque estabiliza el consumo, que es la gran variable perdedora de este primer semestre, en el cual, con salarios creciendo a un ritmo interanual del 34%, la inflación la superó ampliamente, especialmente en el área Hubo un recorte, claro, metropolitana. del poder adquisitivo. Así es. Ahora, la inflación va a seguir bajando. Los países emergentes tienen 4% de inflación en promedio y crecen al 4%. Lo cual nos estaría indicando, porque hay mucha gente que piensa que, bueno, que para bajar la inflación mucho más de lo que la bajó Argentina en este momento, va a tener que tener un programa recesivo. Y en realidad eso no es así, digamos. El hecho de que los países emergentes crecen al 4% con 4% de inflación nos indicaría lo contrario. Es más, el caso de Argentina y Venezuela, que con mucha inflación entraron en recesión o en depresión en el caso venezolano, nos indicaría que al revés, la inflación genera recesión cuando supera ciertos niveles. Pero en gran medida el poder tener una inflación baja y crecer se debe a el invento de bancos centrales medianamente independientes que manejan las expectativas, y para poder guiar las expectativas tienen que ser creíbles. Cuanto más reinan sobre las expectativas los bancos centrales, menos tienen que recurrir a subas abruptas en la tasa de interés para controlar la inflación. Es decir, metas de inflación. Metas de inflación. ¿A cuánto estamos de eso? Bueno, el Banco Central va a anunciar sus metas de inflación, la entrada formal al régimen de metas de inflación en septiembre, y vamos a ir confluyendo a partir de ahí a una profundización de ese régimen que nos va a llevar en algún momento, dentro de 2 o 3 años, a inflaciones sustantivamente más bajas que las que tenemos ahora. Ahora, la credibilidad que necesita generar el Banco Central es incompatible con pegar volantazos en materia, por ejemplo, de emisión monetaria. Digo esto porque se escuchó muchas veces estas semanas que si el gobierno sufre un revés con su política de tarifas, va a tener que emitir el Banco Central la diferencia para compensar lo que va a perder el gobierno de ingresos fiscales. Nada más alejado de eso. Si algo que no va a ocurrir es eso, porque el gobierno sabe que si lo hace va a estar condenando al Banco Central a tener que empezar desde -10 lo que estuvo construyendo. Parece un poco lentamente. teórico. Hoy la información que tenemos a esta hora es que el fallo le va a salir bien al gobierno, más allá de lo de las audiencias. Yo ahí te diría, digamos, si uno tuviera que armar 3 escenarios para el fallo,
Hay uno que me parece inalcanzable, que es que la Corte diga, miren, acá no pasó nada y sigue todo como sigue el cuadro tarifario que impulsó el gobierno, es decir, que digamos retroactivamente rigen las tarifas establecidas por el gobierno. Ese escenario parece difícil de alcanzar porque al menos le va a pedir la formalidad de las audiencias. Hay un segundo escenario en el cual se hacen las audiencias, pero el gobierno solo tiene que refacturar la parte de transporte y distribución, como vos mencionabas en tu editorial. Me parece que es el más probable. Yo creo que es el más probable y que tendría realmente un impacto positivo porque, digamos, en términos de dinero es muy poquito lo que va a perder el gobierno y se va a percibir que el rubro donde el gobierno está haciendo el ajuste fiscal sigue su curso. Hay un tercer escenario que es un fallo adverso de la Corte, donde se mete en la situación de fondo, se pone una Corte que empieza, se para como un Ministerio de Energía a hacer política energética, que demora muchísimo el establecimiento de nuevas reglas de juego y que eso puede costar 80, 90 mil millones de pesos anuales, que implicarían no una mayor emisión por parte del Banco Central, que es lo que no va a hacer, sino un ajuste fiscal en otras áreas, en el programa de infraestructura, o un mayor endeudamiento, que vendrían además acompañados de un aumento claro en la prima de riesgo país que dañaría la inversión. Y dañaría la inversión general en la economía por el aumento del riesgo, pero muy especialmente en la inversión que tiene que venir a producir a vaca muerta, como vos mencionabas antes. Argentina tiene la segunda reserva mundial de shale gas del mundo, ¿no? Y sin duda no podría explotarla si el gobierno no da muestras de poder regular la política de precios a los cuales va a ser extraído el gas de esa región, ¿no? Entonces es una prueba de fuego para el gobierno, es una prueba de fuego en términos de gobernabilidad. Todo apunta a que el resultado para el gobierno va a estar dentro del rango de las cosas que no van a dañar el programa económico. Esto se va a estar discutiendo mañana a la mañana, digamos. Mañana hay una reunión de acuerdos en la Corte, donde van a empezar a confrontar los votos que ya tienen la mayoría de los ministros redactados. ¿Y el jueves tendremos el acuerdo? Y es probable que el jueves haya un acuerdo, o el jueves o el viernes, pero digamos, la idea original era hacerlo el jueves. Me parece que quedaría muy mal si no hay un fallo claro el jueves que entre Rosenkrantz el lunes para que el martes siguiente se corrija. Lo que es vital ahí es que la Corte, volvemos sobre el mismo tema, separe lo que es los precios mayoristas. Yo creo que va a ir por ese lado y que va a ser un fallo probablemente unánime, mirá lo que te digo. Pero eso se va a empezar a discutir mañana a la mañana. Bueno, eso sería muy importante y seguiría su curso el programa económico y estaríamos hablando de vuelta de temas importantes de la agenda que hay que mirar para adelante. El próximo gran tema es el presupuesto del año 2017. Que titula ese tema y... Bueno, el gobierno tiene que presentar su proyecto de ley de presupuesto el 15 de septiembre. Ahí tenemos que enterarnos qué piensa de la macroeconomía de ese año, qué piensa del déficit, si los supuestos son creíbles o no, qué activos piensa vender en caso de que no le alcancen los recursos. Muchos datos muy importantes para quienes miran a la Argentina con ojos de inversores. ¿Y eso lo vamos a saber? Eso lo vamos a conocer el 15 de septiembre. O sea que en septiembre es un mes clave para mirar el futuro porque el Banco Central va a dar la meta de inflación y el Poder Ejecutivo va... Presumiblemente las metas de inflación van a ser anunciadas antes del presupuesto. Ante el presupuesto para que el presupuesto ya incorpore ese dato. Sí, muy importante.